Vida espiritual, clase número 6. Vamos a comenzar con un paréntesis, porque como seres humanos todos tenemos problemas para integrar esta gran verdad de ser hijos y hijos amados. Le hemos dado vuelta ya por 3 clases, tienen que empezar a sonar los términos, uno se lo empieza a aprender de memoria, que es parte del aprendizaje. Pero la vivencia de estas cosas realmente puede tomar una vida completa. Si nos cuesta asimilar esta primera verdad, tanto más la de ser discípulos y de llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero llega a producirse también un aspecto diferente, que es la tensión que es vivir con esta fractura en nuestro interior, de no tener claro lo que somos en el Señor, de nuestra identidad, y estar luchando por lograr aquellas cosas que, digamos, el mundo nos exige, como ser talentosos, populares, exitosos, etc. Entonces, esto también llega a ser una tremenda tentación en el ministerio, porque ustedes se darán cuenta que nosotros luchamos con eso en todo momento de la vida. Uno escoge, por ejemplo, una pareja no solamente porque siente un impulso irresistible de servir a esa persona el resto de la vida. Es porque algo me satisface a mí, ¿no es cierto? Me agrada, me gusta, la deseo, siento que me va a hacer feliz, que va a aportar a mi vida. Entonces, la primera manera en que nosotros evaluamos una relación de pareja es a partir de yo, de mi conveniencia. Cuando nosotros buscamos un trabajo, idealmente lo hacemos según vocación. ¿Y qué es la vocación? Sino hacer algo que me gusta. ¿No es cierto? Entonces, otra vez, evaluamos el lugar donde vamos a trabajar dependiendo de si esto me trae cierta satisfacción. Lamentablemente, la mayor parte de la gente más bien trabaja en lo que puede y pocos en su vocación. Pero aunque estemos en el centro de nuestra vocación, estamos usando eso para nuestra satisfacción. Y fíjense que uno empieza a darse cuenta que prácticamente todo lo que hacemos en la vida tiene esa meta. Satisfacer algo que no está completo en nosotros o satisfacernos simplemente para traer algún nivel de placer, realización, éxito, popularidad y las mismas cosas de siempre. Y esta capacidad de estar quietos y saborear el ser hijos de Dios y con eso alcanzar la plenitud de la felicidad es una verdad que se nos escapa con frecuencia. ¿Qué pasa en el ministerio? Este lugar sacrosanto, donde somos llamados a servir al Señor y al prójimo. ¿Será que seremos capaces de separar las aguas y en el ministerio no servirnos del ministerio para completarnos a nosotros mismos y sí poder servir a Dios y al prójimo de manera pura? Es una gran pregunta porque fíjese que todos ustedes son hijos de Dios y todos ustedes, incluyéndome, somos llamados a servir al Señor ministerialmente. Porque ya dijimos, todos hijos, discípulos, reyes y sacerdotes. Distintos niveles, distintos llamados, distintos dones, distintos, digamos, privilegios, pero todos llamados. ¿Seremos capaces, mientras servimos en la iglesia, desde abrir la puerta hasta predicar en el púlpito, de no servirnos del ministerio para nuestra satisfacción o nuestras necesidades? Yo les traje este paréntesis para que ustedes puedan ver algunas cosas. Todos luchamos con la tensión entre la carne y el espíritu. En el ministerio esto se vuelve particularmente potente y además una tremenda tentación para ocultar la lucha que uno lleva dentro. Porque no se ve bien que un pastor esté diciendo desde el púlpito, oye, tengo problemas con esto y con esto otro. ¿No es cierto? No es muy aceptable una cosa así. No se ve bien que el ministro de alabanza esté cantando y diga, sabes que hoy día no puedo hacerlo porque me siento súper tentado con esto. O sea, y entonces uno empieza a decir, chiquillo tiene que aprender a mentir, a ocultar, si quieren, a no decir toda la verdad. Y no es eso lo que queremos.
Queremos una vida transparente e íntegra. Pero por otro lado, la lucha está. ¿Cómo la manejamos? Ahora, no es esa la única lucha. ¿Qué pasa con la autoridad y las convicciones personales versus la humildad? Porque cuando nos enfrentamos a la gente, Dios nos ha llamado a ser humildes, no solamente con Él, sino con las personas, pero al mismo tiempo nos ha delegado autoridad. Y por esa autoridad también vamos teniendo una relación con el Señor que nos va dando ciertas convicciones. Y a veces nos sentimos llamados a defender esas convicciones como si fueran la verdad. ¿Dónde está el equilibrio en eso? ¿Y qué pasa con dar dirección a la iglesia o escuchar consejos? Y piense en el papel del pastor, jefe de una iglesia. Ahí se ve bastante evidente esta tensión. Pero usted lo puede ver en cualquier ministerio. Tan pronto tenemos un poquito de autoridad, comienza esta tensión. ¿Doy dirección? ¿Soy yo quien dice para dónde va esto? ¿Porque Dios me habla? ¿O escucho consejos? ¿Hasta qué punto escucho consejos? Porque si lo único que hago es escuchar consejos y dirigir de una manera, digamos, democrática, entonces ¿dónde está el varón de Dios que oye al Señor y dice para allá vamos? Es una tremenda tensión. Y una tensión donde uno siente que de pronto tiene que fingir, que sabe para dónde va y a veces no sabe, que está escuchando consejos y no quiere escuchar consejos. Y ese juego, esa tensión es muy dramática. No vengo a darles necesariamente una solución, pero sí a mostrarles que esto existe y que no podemos hacernos los lesos. Fíjese en esto. Lo que el ministro debe hacer versus delegar. Qué tremenda disyuntiva y tensión. ¿Cuánto delegamos y cuánto hacemos nosotros? Y la iglesia es tremendamente presionadora en este aspecto también. Porque a veces los ministros quieren delegar y la iglesia dice, no, si no es el pastor el que viene, si no es el pastor el que ora, si no es el pastor el que dice, no es. Y eso se ve en todo orden de cosas. Así es que no es broma estas tensiones. Quebrantan el alma, quebrantan la relación que podemos tener con el Señor, sobre todo si uno cae en el juego de las apariencias, de dar la medida de cómo deberían ser las cosas. El amor a Dios y el amor a la gente, otro gran tema en esta tensión. ¿Cuántas veces me he sentido tentado a ser más bueno que Dios? Porque mire que aquí tiene una persona que está viviendo un serio problema y está en pecado. Entonces, ¿lo dejo seguir viviendo ese pecado y convivir en la iglesia? Le digo, está bien, siga adelante porque veo las dificultades para salir de esto. Así es que siga nomás, yo lo comprendo, yo lo aguacho y nos quedamos calladitos y no decimos nada. O tengo que ir, por supuesto, en amor, pero decirle, mi compromiso primero es con el Señor. No puedo transar con eso. La santidad de Dios me va a pasar la cuenta si yo tomo el rol de jugar con eso de acuerdo a las circunstancias, a como siento que deben ser las cosas. ¿Voy siendo claro? Como les dije, no tengo una solución en esta noche para esto, necesariamente, porque lo que estamos viendo de las disciplinas y de la vida espiritual, precisamente lo que tratan de hacer es que podamos manejar estas tensiones. Pero lo que trato de decirles es que en primer lugar, véanlas. Están en sus vidas, en el trabajo, en cualquiera que sea, en el ministerio con mayor razón. Pero ahí tenemos un jefe que sabe lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Entonces se vuelve más complejo. Y al mismo tiempo más fácil, porque es un buen jefe. Y él quiere nuestro crecimiento, quiere ayudarnos. No quiere decir, no lo lograste, tarjao, venga otro. ¿Entiende? Él quiere levantarnos, él quiere sacar adelante su inversión. Pero existen estas tensiones. Depender del Señor o mostrar resultados. ¡Qué gran tensión! ¡Qué gran tensión! Cuando tengo que mostrar que lo que hago vale la pena. Que yo estoy aquí y si yo no estuviera aquí, las cosas no serían iguales. Mostrar resultados.
¿Lo sienten eso en los que trabajan en alguna empresa? Es cosa de todos los días. ¿En el ministerio también? Porque uno trabaja para Dios en el ministerio, pero tiene un público que está evaluando si ese trabajo para Dios vale la pena o no. Y la gente lo evalúa y lo dice de muchas maneras. Lo dice a través de su asistencia, lo dice a través de los diezmos y las ofrendas, lo dice a través de la relación que tiene con los ministros, lo dice de muchas maneras. Y uno lo capta. Entonces empieza a preguntarse, ¿qué tanto juego con mostrar resultados y cuánto estoy sabiendo lo que Dios está haciendo? La vida personal y familiar versus las demandas de la iglesia. La iglesia podría comerle a uno 25 horas al día. Y entonces uno empieza a decir, ¿cómo bloqueo mi vida personal y familiar? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera se hace esto sanamente? Porque uno tampoco puede ser tan talibán y decir, no, sabe que jamás me llame después de las 6 de la tarde porque se acabó mi hora de trabajo. Pues ahora estoy con la familia. Así no funciona el ministerio. Pero por otro lado, de pronto tengo que saber decir no. Y tengo que poder hacer planes y ser muy astuto para no dar las migajas en casa, ya lo que va quedando. Y tampoco tengo que hacer el contrario, de dar las migajas a la iglesia, porque la iglesia se resiente. Y menos aún, darle las migajas al Señor, porque Él sí que es celoso con eso. Es una tremenda tensión. Y la última que les tengo acá, paciencia y proactividad. ¿Cuántas veces uno dice, y sobre todo con esto de tengo que mostrar resultados, entonces se me ocurrió esta idea, vamos para allá, y qué tanto plan, y empecemos, y improvisemos, y démosle. Y ser proactivo se ve bien. Un pastor que está todo el tiempo corriendo, siempre ocupado, ¿no es cierto? Pastor, ¿cómo trabaja usted? La wincha, estoy completando algo en mí que me hace sentir muy, muy débil delante de la gente. Que si estoy quieto y me la paso un día entero orando, la gente dice que está de vacaciones. Estoy en el centro de lo que debo hacer, pero no siempre es entendido. Por eso que es una gran tensión. Paciencia. Este paréntesis espero les sirva. Que lo tengan, lo revisen de vez en cuando. En la medida que trabajan en algún ministerio en la iglesia, en la medida que participan en la fundación de una iglesia, en la medida que apoyan un ministerio, en la medida que llegan a ser ministros, pastores, ministros de alabanza, misioneros o lo que sea. Estas tensiones existen y deben manejarse a través de la vida espiritual. Si no, les van a pasar la cuenta. Así que veamos otro poco más de la disciplina que estábamos ahora estudiando, porque de eso se trata, crecer en la vida espiritual. Y la disciplina que estamos examinando es la disciplina del libro, se llama, que son todas aquellas disciplinas que buscan oír a Dios. Y la vez pasada estuvimos trabajando un poco la disciplina de la oración meditativa o contemplativa. ¿Lo recuerdan? Bueno, hoy día seguimos un poco con eso y nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo orar sin cesar? 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. ¿A alguien se le ocurre una idea de cómo orar sin cesar? Muy bien, estar todo el tiempo conversando con el Señor, en la mente, el corazón, llevándolo al Señor. Muy bien. Alguien me dijo por ahí, la manera más fácil es hacer una reunión de oración y no invitar a César. Así oramos sin César. Pero, no, nunca más. Este es un proceso triple, ¿ya? Este es un proceso triple. En primer lugar, vamos a Dios con todas nuestras necesidades y peticiones. En segundo lugar, orientamos nuestro incesante pensar a una conversación continua con Dios. Es lo que ustedes estaban diciendo. Y en tercer lugar,
aprendemos a escuchar a Dios en nuestro corazón mediante la disciplina, que debería ser diaria, de la lectura meditativa y la oración contemplativa. Entonces, este proceso triple tiene el objetivo de llevarnos a esta gran meta de orar sin cesar. Así que vamos a examinar un poquitito estas tres cosas. Espero que les ayude porque la verdad es que son sumamente sencillas y prácticas. Y si uno las vuelve hábito en la vida, empieza a cambiar. Algo de la relación con Dios empieza a cambiar. Así es que a ver si podemos hacerlo. Primero hablemos de nuestras necesidades. Fíjese esta declaración. Nuestro propio autorrechazo, miedos, dudas y pecados concretos nos llevan a provocar en nosotros una especie de autocensura espiritual. Todo ello nos impide saborear la bondad del Señor. No pierdan de vista lo que hemos venido haciendo. Todo lo que tiene que ver con el autorrechazo es lo que hemos venido estudiando, que es el opuesto de la sensación clara y potente, firme, de ser hijos amados de Dios, el autorrechazo. Pero ese autorrechazo que se suma a todas las otras vivencias, como miedos, dudas y pecados concretos, porque no me van a decir que no pecamos. Todas esas cosas provocan en nosotros la sensación de censura. No deberías llegar a la presencia del Señor, no tienes derecho. Por lo tanto, empezamos la oración ya como derrotados, ¿o no? Empezamos a orar con un sentido de culpa enorme. Pasamos los primeros minutos, y muchos minutos, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, Señor, otra vez la hice, disculpa, mis pensamientos, es que no logro dominarlos, Señor, ayúdame, y termina uno llorando y de repente no hace nada más que eso. La autocensura. Por eso, Foster, en los libros que ustedes están leyendo, comienza, por ejemplo, el libro de la oración con la oración sencilla. O sea, llegar a Dios así como estamos. ¿Para qué vamos a fingir? ¿O creen ustedes que el Señor no sabe cómo estamos? Llegar de esa manera, hay que llegar. Entonces, en lugar de censurarnos, la fórmula es humillarnos. Y aquí hay una promesa del Señor, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son cosas vitales, sencillas, pero muy, muy importantes. Cuando uno llega con culpa delante del Señor, entonces tiene que tratar esa culpa. Pero una vez que la ha tratado y la ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, entonces uno no vuelve a eso. Porque volver a eso es un errado concepto de mí mismo y un errado concepto del poder de Dios al decir te perdono. Es una forma de soberbia. La humildad significa decir, no tengo nada que ofrecerte, Señor, estoy en deuda, lo sé, pero confío verdaderamente en lo que tú has dicho en tu palabra. Sácame adelante. Vengo entonces en confesión y en arrepentimiento. Y arrepentimiento no es otra cosa que dar la vuelta y hacerlo diferente. Tal vez me cueste, y entonces yo digo, Señor, nunca más, al día siguiente lo hago de nuevo. Pero en la medida que voy logrando este examen, que Dios me va examinando, Él me va mostrando lo que ve y verdaderamente voy avanzando, ustedes se van a dar cuenta que pronto, más o menos pronto, vamos a lograr un arrepentimiento genuino. Y entonces, cuando volvemos a caer en un futuro, ojalá lejano, no es que nada pasó. Es parte de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad caída, de nuestra deficiencia que Dios está trabajando. Pero hemos tenido también mucho tiempo de triunfo que celebrar, ¿o no? ¿En qué creen ustedes que apunta el diablo? ¿En el tiempo de triunfo o en la caída? Él es el acusador de los hermanos. Así que ustedes van a tener un demonio por acá y otro por allá. Y si ustedes tuvieran otra oreja, tendrían otro demonio también. Diciéndole, no sirve, no lo lograste, no vale nada, otra vez caíste. Pero podemos escuchar al Señor, que dice que el que se arrepiente logra el perdón y logra la restauración. Y entonces llegamos
cómo llegó el publicano. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y el Señor Jesús aseguró, este llegó a su casa perdonado mucho antes que el fariseo que tenía todo arreglado. ¿Me entienden? Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, la vida espiritual es imposible. Por eso los místicos han dicho en todas las épocas, los que más consumen gracia no son los pecadores, sino los santos. Porque los santos saben cómo la gracia limpia y es una y otra vez un bálsamo sobre las heridas. Mientras que los pecadores le tienen miedo a Dios, no usan la gracia, más bien huyen de ella. El santo sabe dónde beber agua. Y eso es lo que quiero que sean ustedes y yo. Gente auténticamente espiritual que bebe una y otra vez de la fuente de la gracia del Señor. Acerca de orientar nuestros pensamientos. Pero todavía no. Vamos primero a completar esto de las necesidades. Tengan algo claro. No son solamente los demonios, sino la cultura del mérito en la que estamos inmersos, la que nos lleva a relacionarnos con Dios a través del mérito y no de la gracia. Entonces, tan pronto la gracia hace su efecto, comenzamos a vivir nuevamente con el mérito. Es más o menos así. Hemos vivido toda una vida a través de mérito. De pronto tenemos un encuentro con la gracia. La recibimos, nos gozamos y la dejamos de lado y seguimos con el mérito. Eso es básicamente el quehacer de la iglesia. Y la iglesia se encarga de mantenernos pendientes de eso. Hay iglesias que son como especialistas. Usted llega a la iglesia, lo reciben con un gran abrazo, le hablan de la gracia del Señor, usted se convierte y ya listo. Ahora, dele que suene con el mérito. Y tiene que hacer y no se le ocurra faltar y la cosa. Y entonces uno empieza a sentir que salió de una cárcel para entrar a otra. Hermanos queridos, es muy importante entender que aquí hay un cambio cultural al entrar al reino de Dios. La cura, entonces, no es censurarnos, sino humillarnos. Y una forma muy práctica es que ustedes comiencen el día de esta manera, llevando al Señor sus necesidades, lo que está incompleto, lo que sienten que no han logrado, lo que ustedes sienten que está incompleto en su desarrollo personal y también en sus metas y objetivos, en el trabajo, en la crianza, en tantas cosas. Entonces ustedes llegan al Señor con su petitorio. Y muchas veces en la iglesia nos dicen, ya córtela de los petitorios, vamos a alabar al Señor solamente y entonces olvídese de usted mismo y olvídese de la persona que está a su lado y enfoquémonos en el Señor. Eso déjelo para la noche, en la oración contemplativa. Pero comience la mañana con quien usted es de verdad. Y quién soy yo de verdad, es un tipo que tiene mucho autorrechazo y que, por lo tanto, se autocensura severamente en relación con Dios. Entonces, comience el día con su petitorio y dígale, Señor, gracias porque puedo llegar a ti. Gracias, yo sé que no lo merezco, por esto. Señor, gracias por el perdón. Gracias por Jesucristo y su sangre. Gracias por este nuevo día que me has dado, donde vas a acompañarme sin yo merecerlo. Gracias por esto. Y empieza uno a poner el petitorio y dar gracias porque por fe sabemos que somos restaurados. Esa es la primera parte. ¿Parece difícil? No es tanto, ¿no es cierto? Es poquito tiempo, es algo que ustedes pueden practicar. Entonces les estoy tratando de llenar el día con oración. En la mañana comenzamos así, con nuestras necesidades. En la noche tenemos estos minutos de oración contemplativa que ya mencionamos en la clase pasada. Y en el medio, ¿qué vendrá? El orar sin cesar. Orientamos nuestros pensamientos. La verdad es que nuestros pensamientos nunca cesan. Ni aun cuando dormimos, estamos constantemente pensando.
y tenemos que poder orientar nuestros pensamientos. Después de que salimos de este petitorio inicial del día, nos concentramos en un versículo como por ejemplo Romanos 8, aquí lo tengo, 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos conoció, no le estamos diciendo nada nuevo. Dios nos conoció antes de que nosotros naciéramos y supo toda nuestra vida, porque para Dios todo es un eterno presente, algo sumamente complejo de entender para nosotros. Dios conoce nuestro día, conoce nuestro pasado, conoce lo que pasará, etc. A los que antes conoció, el Señor los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así es que lo que podemos hacer comenzando el día, después de nuestro petitorio, es decir, Dios tiene grandes planes para mí este día. Había un hombre que admiro por lo que él hizo en su trayectoria, aunque no lo conocí personalmente, Oral Roberts. Él decía, algo bueno tiene Dios para ti este día. Así comenzaba la mayor parte de sus prédicas. Algo bueno tiene el Señor para ti este día. ¿Pueden ustedes hacer ese ejercicio? De dejarle al Señor sus peticiones, sus necesidades, sus faltas, lo que está incompleto, y dejarlo allí y levantarse y decir, algo bueno tiene el Señor para mí este día. ¿Podrán hacer ese ejercicio? Y entonces empiezan a orientar los pensamientos, como si anduviéramos de la mano con el Señor Jesús todo el día. Es otro ejercicio, muy sencillo. Ustedes pueden ir conduciendo y dicen, Jesús, tú estás sentado aquí a mi lado, ¿no es cierto? Después ustedes llegan al trabajo y Jesús está conmigo. Entonces lo que yo diga, Él está escuchando. Los chistes que yo diga y los que yo oiga, Jesús está conmigo. Lo que yo beba o no beba, lo que, qué sé yo, coma y no coma, Jesús está conmigo. Y digamos, está tan conmigo que está como dentro de mí. Así que si yo estoy intoxicando mi cuerpo con algo, estoy intoxicando a Jesús. Así de cercano siéntalo. Él está conmigo. Y entonces, orar sin cesar sería imposible si significara pensar en Dios de manera exclusiva, dejando de hacer otras cosas, ¿no es cierto? Porque significaría que estaríamos todo el día absolutamente sentados, quietos, inmóviles, pensando solo en Dios. Eso sería orar sin cesar. Pero se trata de otra cosa, significa más bien pensar, hablar, vivir en la presencia de Dios. Tener esta sensación que es real, de que Dios está con nosotros en todos los aspectos, en todos los minutos, en toda conversación, en toda decisión. ¿Sabe qué consecuencias o implicaciones tiene esto? Que a lo mejor ustedes van a tomar una decisión que es muy cotidiana, pero ustedes van a decir, ¿y tú qué opinas, Señor? ¿Debería hacer esto o no? ¿Debería cerrar este negocio o no? ¿Está bien cómo estoy haciendo este trabajo, Señor? O a lo mejor el Señor no sabe del trabajo que ustedes hacen. ¿Qué piensan ustedes? Así es que uno podría incluir al Señor bastante más. Tener esta percepción. El Salmo 138, versículos 1 al 4, da una especie de imagen a partir de manera poética de lo que significa esto. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Mire un poco esto. Te alabaré. El tema de alabar, usted ve ahí que está sumamente destacado, porque es una forma de vivir. Si Jesús está al lado mío, ¿cómo lo voy a tratar? ¿No es cierto? ¿Cómo trata
Yo no sé cómo usted trata a su esposa, a su esposo, pero le aseguro que si usted la piropea, le va mejor que si usted la trata duro. ¿Sí o no? Bueno, si usted es capaz de piropear a esa criaturita preciosa que el Señor le puso al lado, ¿no será capaz de piropear al Señor? Y entonces la vida se transforma en una alabanza permanente. Y mientras el Salmo nos dice, te alabaré con todo mi corazón, y mire, delante de los dioses. Alguien podría quedarse pegado diciendo, ¡oh, el salmista era politeísta! Significa realmente cosas muy concretas. Te alabaré delante de Mamón, delante del Dios de las finanzas. Te alabaré delante del Dios del sexo. Te alabaré delante del Dios del poder, delante del Dios de la presión, delante del Dios del sentirse útil, delante de todos esos dioses que no son otra cosa que espíritus inmundos orientados a achatar y mortificar nuestra vida, delante de ellos. Te voy a alabar constantemente. Me voy a volver hacia tu santo templo. Me encanta esto que hacen los musulmanes, que cada cierto tiempo, cada ciertas horas, un imán pega un tremendo grito y unos cantos, y todo el mundo sabe, esta es la hora de la oración. Ponen su alfombrita orientada hacia la Meca y se postran a alabar a Alá. Tan potente es esto que nosotros los occidentales les damos un lugar y lo honramos. Mire cuando vino Cat Stevens al festival. Hasta le pusieron un departamento orientado adecuadamente para que él supiera dónde poner su alfombrita. Y vaya que alguien le pusiera una reunión a la hora de la oración. ¿Por qué lo respetan tanto? ¿Le ha pasado que gente le dice, ya, pero podemos juntarnos el domingo, ¿no? En la mañana. O, pero si tú jugás fútbol el domingo en la mañana, lógico. O si tienes una reunión en la iglesia, ya, pero falta ya una vez, ¿cuál es el problema? Pero es que me comprometí a una reunión de oración, no soy fanático. O sea, parece que Occidente ha hecho que la vida espiritual sea un asunto secundario, cuando hay tiempo. Y de esa manera, nosotros le estamos haciendo el juego. ¿Por qué no podemos nosotros? Y no me refiero a que ahora todos andemos con alfombrita y entonces estemos orientados a Jerusalén o algo así, no. Me refiero a que seamos verdaderos santuarios portátiles. ¿Por qué no podemos estar declarando las maravillas del Señor delante de los dioses? Sentir que estamos orientados hacia el templo del Señor, que es nuestro interior, porque allí mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué no podemos estar exaltando la misericordia y la fidelidad? Por eso les pedí un cuadernito de viaje, para que no lo olviden y cada vez que usted vea la misericordia y la fidelidad del Señor, la anoten y le pongan fecha, porque Dios se mete en la historia humana. En su historia Él está trabajando. Mira el salmista como dice, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste. Vale la pena anotar esas cosas, porque uno está pendiente y cuando uno está pendiente tiene algo que anotar. Y si uno tiene algo que anotar cada día, es porque está orando sin cesar. Porque la mente, el pensamiento, las alabanzas, la vida se está orientando a que Dios está presente. ¿Me explico? No es tan difícil comenzar el día creyendo, entregándome tal como soy, presentándome, dejándolo allí, levantándome con un grito de alabanza. A los que antes conoció, los predestinó. Dios tiene algo maravilloso que hacer conmigo este día porque está trabajando para que yo me parezca a Cristo. Salgo de allí, oriento mis pensamientos, mis acciones, mis dichos, todo, a que Jesús está a mi lado. Y termino el día y digo, Señor, después de todo lo que has hecho por mí hoy, aquí vengo, Señor, separando un tiempo especial para ti.
y quiero estar un rato contigo. Y en ese rato, que es exclusivo para ti, Señor, yo quiero pedirte que me hables. Yo quiero simplemente orientarme a ti. Entonces, con el tiempo, la oración se vuelve devoción y la devoción nos hace más conscientes de la presencia divina. Y la oración contemplativa se vuelve, midiendo las palabras, un vicio. Porque es como que, ¿cómo voy a pasar un día sin estar en esto? Pero les aseguro que no se vuelve un vicio, y la palabra no es la mejor, pero no se vuelve un hábito adictivo si no lo practica mucho, 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 porque no nacimos con esto. No está en el chip original, es algo que hay que ir educando. Nos vamos dando cuenta que Dios no es un Dios difícil, sino que es un Dios compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia, y que a Él le gusta estar con nosotros. Son declaraciones tan sencillas pero tan potentes. ¿Cuántas veces usted ha sentido, Dios no quiere estar conmigo? Le caigo mal. No me quiere hablar. Por más que yo llego, nunca me habla. A otros le habla, pero a mí no. No sé lo que es orar, porque estoy ahí y me da sueño, y empiezo a decaer, y empiezo a no saber cómo es esto, y no sé si Dios me está escuchando o no, y la oración se vuelve tediosa, qué sé yo qué. Le aseguro que eso es solamente falta de práctica. Con el tiempo, y no mucho, ustedes van a notar que Dios no es difícil, no hay que estarlo laceando. De verdad que Él está más dispuesto a estar con nosotros que nosotros con Él. Por tanto, la oración es una sencilla conversación, una escucha contemplativa en presencia de un Dios que nos ama. Y se va forjando esto que hemos tratado de poner tanto énfasis. De verdad, Dios quiere estar con nosotros. El centro de nuestra teología es la presencia de Dios, voluntaria del Señor, con nosotros. Así es que en el proceso de aprendizaje es importante contar con un tiempo concreto, un lugar especial, un único centro de atención. Y con esto termino esta parte. Yo me imagino que estas cosas ustedes no las han escuchado antes, y si las han escuchado, así recortadas en una u otra parte, porque disciplinas espirituales, cursos sobre vida espiritual, carecemos bastante en el mundo cristiano. Hay cursos sobre teología, hay cursos sobre conocimiento bíblico, hay cursos así poco formales sobre la oración, que es más que nada ir con gente que ora y hacerlo como ellos, pero un curso sistemático, ahora lo que tienen que hacer para practicar es esto: separen un tiempo concreto, sugerí en la noche antes de acostarse, separen un lugar especial, no con toda la bulla, no con los niños corriendo, no con la esposa cocinando y mientras tanto, no, tiene que ser un tiempo especial. Si para eso tiene que quedarse un poco más tarde en la noche y no puede hacerlo todos los días, hágalo de vez en cuando, pero hágalo. No siempre se llene de otras cosas. Si tiene que hacerlo muy temprano en la mañana, hágalo, pero busque ese lugar y ese tiempo especial. Y en ese minuto, sí, necesita que su orientación sea exclusiva para el Señor. Y le va a costar, porque como vimos en la clase pasada, la mente es súper inquieta, se desconcentra fácilmente, y para eso le ruego todos los consejos que vimos en la clase 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas? Espero que se den cuenta que ya estamos terminando este curso y entonces cada vez se va poniendo más concreto, más haga esto, 1, 2 y 3 y va logrando resultados. Evidentemente, si no lo practican, no van a poder saber si están logrando resultados o no. Así es que les animo mucho a poner en práctica estas cosas. ¿No hay dudas? Estoy terminando esta parte y me queda una cosa más.
para poder orar adecuadamente, yo necesito saber quién es Dios para mí. ¿Sabía alguien de la existencia de esta escultura que muestro en la imagen? Es una escultura que está en la India y es la de un elefante y algunos ciegos que están alrededor. Entonces la tarea de los ciegos era describir cómo es un elefante, pero ellos no lo pueden ver. Entonces un ciego tomó la trompa y dijo, el elefante es una serpiente. Otro ciego tomó la cola y dijo, no, el elefante es una soga. Otro palpó el costado del elefante y dijo, no, el elefante es un muro. Otro se aferró de una pata y dijo, el elefante es un árbol. Y un último le agarró una oreja y dijo, están todos equivocados. Un elefante es un abanico. ¿Quién tenía la razón? Ninguno. Y todos. Y así es el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos pequeñas partículas del conocimiento de Dios, pero nunca vamos a poder abarcar toda la verdad, todo el ser de Dios. Es demasiado para nuestra mente finita. Entonces lo que nosotros tenemos a veces es una trompa agarrada, a veces el costado. Y mientras no nos damos cuenta de eso, y nosotros tratamos de embotellar a Dios, meterlo en una cajita pequeñita de nuestro desarrollo teológico, a veces pasan cosas tan ridículas como iglesias que si no cree exactamente lo que creen acá, entonces está tan equivocado que debe irse. Es un hereje. De iglesias que la doctrina sana, que por supuesto es la de ellos, es la única que funciona. Y solo ellos tienen, parece, el Espíritu Santo para haber interpretado correctamente eso. Y con esa doctrina sana, entonces, evalúan el nivel del creyente, evalúan a otras iglesias, evalúan a otros pastores y se atreven también a denigrar a la novia de Cristo en distintas partes. Hemos metido a Dios en una cajita de nuestro pequeño conocimiento y con eso evaluamos todo. Y en este tiempo funciona de esta manera. Decimos quién tiene la verdad y quién no la tiene, pero en otros tiempos incluso mataron gente por esto. ¿O no? Y creo que si esto fuera todavía permitido, seguiríamos en las persecuciones. Y todavía las iglesias se excomulgan unas a las otras, en lugar de buscar lo que tenemos en común. Hermanos míos, aunque no podemos saber todo de Dios, y teología significa esta búsqueda insaciable de saber cómo es el Señor, quién es el Señor, y que al mismo tiempo buscando de Dios, nos vamos entendiendo a nosotros mismos. Cuando estamos en este proceso, corremos también el riesgo de que nuestra mente sea la que mande. Y entonces definimos cómo es Dios como si fuese un artículo de examen, un pequeño ratoncito blanco del laboratorio. Y lo ponemos a Dios sobre el mesón y lo disectamos bíblicamente. Y tenemos todos sus atributos ordenados y definidos. Y empezamos a decir lo que Dios puede y lo que no puede hacer. Los seres humanos somos así, somos en realidad tan soberbios que somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Bueno, les voy a decir algo que va probablemente en contra, aparentemente, de lo que significan los cursos de Biblia y teología. La única manera de conocer a Dios es en el corazón.
no en la mente. La mente siempre va a quedar corta. El corazón está diseñado para captar algo de Dios. ¿Significa eso que la mente no tiene lugar, no sirve para nada? No. Use la mente, usemos la mente, todo lo que podamos, usémosla hasta que se nos acaben los recursos. Usémosla para entender la Escritura y su revelación, porque es la manera en que Él quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Use la mente hasta que no dé más. Y cuando no dé más, diga, casi no sé nada. Apenas he rasguñado el borde. Y no llegue a pensar que comprendió a Dios. Y mientras está en ese proceso, deje que su corazón comprenda a Dios desde el primer día en que recibió al Señor. Los místicos nos ayudan con estas cosas, porque los místicos procuran no la lectura controlada. La lectura controlada es la lectura donde yo domino el texto. Procuran la lectura donde el texto me domina. Por eso la lectio divina es exactamente lo contrario de la lectura de estudio. La lectura de estudio es controlar el texto y sacar conclusiones, orden, esquemas, etc. Muy importante. La lectio divina es decir, texto, ahora, analízame. Yo soy el ratoncito blanco y tú eres el investigador. Dime lo que ves en mí. Y entonces los místicos nos enseñan otra forma de relacionarnos con Dios, que realmente es vital. Y la Iglesia ha hecho un flaco favor a sí misma, perdiendo estas cosas en la historia y dejándoselo de manera exclusiva a ciertas orientaciones de la Iglesia católica, de la Iglesia ortodoxa, rusa, griega y del lejano oriente. Y el mundo occidental se ha quedado con la parte más superficial del cristianismo. Lo digo con tristeza porque yo pertenezco a esa ala. Esta iglesia es parte de eso. Pero yo quisiera algo más. Sé que hay más. Por eso un curso de vida espiritual. ¿Para qué si no? ¿De qué se trata un curso de vida espiritual? ¿Sabe? Cuando yo estuve en el seminario, hace varios años, había un curso de vida espiritual. En el primer año. ¿Cómo corresponde? Así como yo se los puse en el primer trimestre. Y yo llegué con mucho entusiasmo. Y yo quería que me enseñaran cosas que no sabía hacer. Cosas distintas sobre mi devocional, que me ayudaran a tener una relación con el Señor que yo no sabía tener. Y lo que hicimos durante todo ese curso fue una exégesis del Sermón del Monte. Aprendí mucho sobre el Sermón del Monte. Lo despedazamos, lo volvimos a unir y le vimos todas las cosas. Aprendimos que no hay que orar para ser vistos. Aprendimos que el Señor tiene una palabra poderosa y creativa. Aprendimos que el Señor trae ley como Moisés. Aprendimos muchísimas cosas. Pero mi corazón no creció. Crecí aquí nomás. Y probablemente mi maestro no tenía más. Así que yo les pregunto, ¿habrá algo más en su deseo? ¿Hay algo más en mí que pueda entregarles que solo conocimientos? Por eso un curso de vida espiritual. Los místicos nos ayudan diciendo que hay algunas cosas que sí sabemos sobre Dios y que son importantes a la hora de la oración. Son 4 que espero que tomen en cuenta. En primer lugar, Dios está con nosotros. Parece simple, parece de perogrullo, pero es la primera cosa. A Dios le gusta. O sea, uno se empieza a arrodillar para orar y Dios ya está ahí. ¿De qué hablamos? Uno dice, ya está listo el Señor escuchando. Sino, ¿para qué tomarse tantas molestias en Jesucristo de llegar a nosotros?
¿Para qué hacer todo lo que hizo? ¿Para qué darnos esta revelación? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué? Si no es para decirnos, estoy con una gana enorme de estar con ustedes. Los hice para disfrutar de estar con ustedes y para que ustedes disfruten de estar conmigo. Esta vida es un entrenamiento de eso. Pasaremos una eternidad juntos. Aprendan a quererme ahora, como yo los amo a ustedes. ¿Y eso es vida espiritual? Les estoy hablando de cosas súper místicas. Tienen que meditarlas para que hagan sentido. En este minuto las está captando aquí. Tienen que pasar tiempo meditando hasta que lleguen al corazón. La segunda cosa es que Dios es un Dios personal. Le gusta estar con nosotros como persona. Entonces Él llega con su intelecto. Él llega con sus emociones. Él llega con su espíritu. Él llega con su libertad. Él llega como persona. Y quiere relacionarse con nosotros como persona. O sea, Él no se relaciona con nosotros como lo haría con un perrito. Con un perrito lo que pasa es que Dios se presenta delante de un perrito, el perrito lo mira, le mueve la cola, se acuesta y Dios le hace cariño. Con nosotros no hace eso, pero también podría. Algunos de nosotros querríamos llegar así al Señor. Aquí estoy, Señor, un poquito de cariño. También hace eso si usted quiere, no hay problema. Pero Él se relaciona como persona. Entonces Él llega con su corazón abierto. Él llega con su mente abierta para revelar. Él llega con toda su esencia. Piénsenlo. Medítenlo. Apréndanlo. Y se van a dar cuenta de algo extraordinario. Tienen a la persona de Cristo enfrente. Eso lo hizo, yo creo, más que nada para que aprendiéramos a entender lo que significa Dios personal. La encarnación es eso. Los místicos nos decían también que Dios está oculto, que es una gran verdad. Cuando ustedes están orando, ¿qué porcentaje sentimos a Dios presente y qué porcentaje sentimos a Dios ausente? ¿No es cierto? La mayor parte del tiempo nos dice, ¿Dios está aquí o no? Deus absconditus, una palabra que los místicos usaban mucho. Dios oculto, escondido. ¿Dónde estás, Señor? Clamo a ti y no me respondes, dice el Salmo 22, que representa en el fondo al Señor Jesucristo en la cruz diciendo, Padre, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? En la hora que más te necesito. Dios parece escondido. Pero es porque nuestra mente finita no logra captarlo todo. Entonces, cuando nosotros captamos a Dios, captamos chispazos de su presencia. Y eso es suficiente para darnos más hambre de Él. Dios oculto no es Dios oculto, sino nosotros no pudiendo verlo. Entonces la pregunta no es si yo puedo buscar a Dios, sino si yo quiero dejar que Dios me encuentre. La pregunta no es si Dios está escondido, sino si yo estoy escondido para Él. Mira el Salmo 22 conmigo, que es esta expresión dicha por un salmista de lo que se siente estando frente a un Dios que parece oculto. Y yo sé que les va a hacer mucho sentido. Salmo 22, versículos 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta es la espiritualidad más básica y más profunda que hay.
Dios oculto y yo llegando a Él con la confianza de que Dios actúa en mi vida, en el pasado. Lo tengo anotado en mi diario de vida, lo tengo anotado en mi cuaderno de viaje. Cuando tengo dudas, cuando me siento solo, voy a mi cuaderno y veo, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Y puedo decir como Él, pero tú eres santo, Señor, tú no mientes. Nuestros padres te vieron y los libraste. No es que estés oculto. En este minuto no te percibo, no te siento. Soy yo, Señor. Pero tú estás aquí. Estás como persona. Estás conmigo. Te gusta estar conmigo. Perdóname, Señor, que hoy no te capto. Que hoy no te percibo. Pero te entrego mis cargas. Y espero. Ellos te esperaron y recibieron respuesta. Ese es el pasado. Entonces uno ve el pasado completo. Esperaron, recibieron. Yo estoy ahora en la parte de espero. ¿Voy a enojarme? ¿Voy a dejar de confiar? Bueno, eso es lo que se practica en la oración de meditación. Aprender a esperar. Así que Dios está oculto. Una verdad que es difícil de manejar. Pero hasta cierto punto entretenida. Porque da un hambre de Dios. Dan ganas de decirle, Dios, ya, háblame, me desespera esta cuestión. Y cuando Dios habla es como una recompensa que vale la pena todo lo que viene después. Dios nos busca. Dios de verdad quiere encontrarme. Y la pregunta no es entonces si Él es difícil de encontrar, sino más bien si yo quiero ser encontrado. Miren esta declaración tan simple. Si Dios no nos buscara, sería imposible para nosotros hallarle. Jueguen a las escondidas con Dios. ¿Dónde le pillamos? Se escondió detrás de la galaxia más lejana. ¿Dónde lo encontramos? Si no se puede, si Él no se acerca, acabó nuestra vida espiritual. Y la verdad es que Dios se acerca una y otra vez. Y cuando no se produce esto es porque yo no quiero ser hallado. Yo no tengo el corazón abierto. Espero no estar hablando cosas demasiado rebuscadas. En realidad son simples, pero se requiere tiempo para que estas vayan al corazón. Se requiere estar quieto y pensar en estas cosas, meditarlas, y de pronto se hacen vida. Créanme. ¿Dudas? Aquí acabó la clase. El Salmo 46, versículos 2 al 5 y el 11 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa confianza se desarrolla en esta búsqueda y en este encuentro. Poco a poco, poco a poco. Tengo una duda, cuando habla de místicos, ¿a quién específicamente se refiere? A una tradición enorme de la iglesia cristiana, desde los tiempos más tempranos, como los apóstoles, hasta hoy, y que han dejado su huella a través de escritos, dichos, libros o sus discípulos que hablaron acerca de su vida. Y la historia de la iglesia está plagada de ellos. Son esos héroes de los cuales nadie habla, porque de los que se habla en la historia de la iglesia son de los obispos, de los presbíteros, de los reyes, de lo que pasó en la historia de la humanidad.
pero nadie se fija en aquel que estaba oculto en alguna parte orando. Esos místicos dejaron su huella y requiere un esfuerzo diferente para desenterrarla. Y gracias a Dios hay algunos que la han buscado y existen. Existen escritos hoy en día donde sabemos cómo eran las prácticas de los hombres y mujeres de oración en la historia de la Iglesia. Esos son los místicos de nuestra herencia. En todas las religiones hay místicos, pero en el cristianismo los hay y de lujo. Ellos han guardado la verdadera tradición de la relación con Dios, que no es a través de la cabecita, es a través del ser completo, porque no quiero hablar, saque la cabeza y ponga el corazón. Es un misticismo mal entendido. Es el ser completo que llega al Señor. Y como no estaría completa una clase sin su tareita, para su beneficio, continúe por favor con lo que dijimos en la vez pasada acerca de las lecciones 8 y 9 del discipulado 1+1, porque es importante reforzar el tema de la lectio divina. No quiero hablar mucho de eso, en la próxima clase hablaremos un poco, pero es muy superficial. Allí tiene algo bastante más profundo y que le permite practicar. Practique otra vez los siguientes 7 días, estos 15 minutos de oración meditativa antes de acostarse, lo mismo que dijimos la vez pasada, así que ya tiene que completar 14 días. Y yo estoy esperando las tareas donde ustedes me digan si completé de los 7 días 8, algo así. No sé, pero ustedes que me digan en la tarea, hice esto, no lo hice, cuánto hice. Agregue también el esquema de orar sin cesar, terminando el día con los 15 minutos anteriores. Entonces, por favor, desde hoy o desde mañana a la mañana, por favor, unos 5 minutos, 10 minutos antes de salir a su pega. El día lo orientan, procuran hacerlo. Terminan la noche con la meditación. Lo van a hacer toda la semana, se van a dar cuenta que el séptimo día van a ser mucho más expertos que como va a ser el día de mañana, que es su primer día. La próxima clase debería ser la entrega del curso sobre las disciplinas. Para este curso eso es un requisito. Entonces ustedes tienen que haber trabajado el libro de las alabanzas de Alabanza de Disciplina de Foster y ya es el momento de entregarme el curso. Sobre nuestra identidad como amados de Dios, usando el esquema de la lámina 2, o sea, esto de las flechitas de las tensiones. Ahora, usando eso, por favor, anoten en su cuaderno de viaje las tensiones de su vida y del ministerio con la que se está luchando y ore al Señor sobre ese tema. Así que esta semana es una semana muy para adentro, muy de oración, de meditación y de mirarse hacia adentro. Y les va a servir muchísimo si la practican. Yo oro para que ustedes puedan tener una limpieza interior y un despertar espiritual que les haga mucho, mucho bien. Porque yo sé que teniendo esto tendremos personas maravillosas para el reino de Dios. Y al final eso es lo que el Señor quiere también. Sanarnos como hijos y usarnos como reyes y sacerdotes. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, es un resumen, es un curso. Entonces ustedes verán cómo me lo entregan. Pues. No. El cuestionario es sobre el libro, pero ustedes tienen que hacer un curso. O sea, ¿cómo ustedes enseñarían esto a otras personas? Entonces ustedes empiezan a diseñar un curso. ¿Cómo enseñaría yo la disciplina del ayuno a 5 personas que tengo que enseñarles? ¿Cómo les enseñaría a meditar? ¿Cómo les enseñaría la disciplina del retiro? La disciplina de la confesión, qué sé yo. ¿Cómo se las enseñaría para que esas personas aprendieran? Y yo sé que yo quiero aprender mucho de lo que ustedes me traigan. Porque yo he hecho este curso varias veces, en la manera práctica. Esta es una forma resumida, pero de la manera práctica yo lo he hecho acá en la iglesia y en otras partes. Pero me encantaría ver otras sugerencias. A lo mejor podemos encontrar maneras mucho más efectivas
para que todo el mundo practique estas cosas. Pastor, yo tengo ya como ideado una manera de hacerlo, pero tengo una duda. Es como, ¿se ve como en general, como yo trataría, por ejemplo, este libro de las alabanzas a la disciplina? ¿O habría que ahondar en cada disciplina? Es una buena pregunta, Meli. ¿Cómo? Un ejemplo, por ejemplo, ya tomo una disciplina en específica y, por ejemplo, la desarrollo como más profundamente, no sé. No, yo creo que eso es lo que tienes que hacer para todos, pero se trata de más o menos una hoja por cada disciplina. Si tú dices el ayuno, no tienes que describir el ayuno, pero tienes que decir, por ejemplo, día 1 estaría con los hermanos y les explicaría de qué se trata el ayuno. Biblia. Día 2 hablaríamos sobre los distintos tipos de ayuno que existen y los efectos que producen. Día 3 haría un retiro para que practiquemos un ayuno de media jornada. Día 4 les daría una tarea para ayunar un día completo. Y así, ¿me explico? ¿Para qué le voy a hacer el curso? Pero ese tipo de cosas. Entonces ustedes van desarrollando. Foster ya da algunas indicaciones. Entonces, nadie nace sabiendo, usen esas cosas. Él dice algunas pautas, úsenlas. Pero claro, esas pautas no es suficiente para enseñárselo a otro. De hecho, a lo mejor no es suficiente para que ustedes la aprendan. Tienen que ver eso. Porque no puede enseñar uno lo que no sabe y no practica. Entonces, la primera dificultad, y por eso les estoy dando esto, es que ustedes se pregunten, ¿yo hago esto? Y cuando digan, se lo hago más o menos, ni siquiera estoy muy claro, al tratar de enseñárselo a otro, lo van a tener muy claro. Ese es el objetivo.